127. Infecciones y abscesos intraabdominales. Las infecciones intraperitoneales suelen deberse a la rotura de una barrera anatómica normal que puede producirse por diversas causas, cuando el apéndice, un divertículo o una úlcera se perforan, al debilitarse la pared intestinal a causa de isquemia, tumor o inflamación, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, o en compañía de un proceso inflamatorio adyacente, como pancreatitis o enfermedad inflamatoria pélvica, cuando las enzimas, en el primer caso, o los microorganismos, en el segundo, escapan a la cavidad abdominal. Cualquiera que sea el incidente desencadenante, una vez desarrollada la inflamación, cuando los microorganismos que en condiciones normales se hallan dentro del intestino u otro órgano penetran en el espacio peritoneal normalmente estéril, se produce un conjunto de acontecimientos previsibles. Las infecciones intraabdominales pasan por dos etapas, la peritonitis y, si el paciente sobrevive a esta etapa sin tratamiento, la formación de abscesos. Los microorganismos que intervienen en cada una de estas etapas determinan la patogenia de la enfermedad. Peritonitis. La peritonitis es un trastorno que a menudo pone en riesgo la vida y suele acompañarse de bacteriemia y síndrome septicémico, capítulo 297. La cavidad peritoneal es amplia, pero está dividida en compartimientos. Las mitades superior e inferior están separadas por el mesocolon transverso. El epipión mayor se extiende desde el mesocolon transverso y el polo inferior del estómago para delimitar la cavidad peritoneal inferior. El páncreas, duodeno, colon ascendente y colon descendente están situados en el espacio retroperitoneal anterior. Los riñones, uréteres y suprarrenales se encuentran en el espacio retroperitoneal posterior. Los órganos restantes, como hígado, estómago, vesícula biliar, vaso, yeyuno, íleon, colon transverso, sigma, ciego y apéndice, se hallan dentro de la cavidad peritoneal. Esa cavidad está revestida por una membrana serosa permeable, propiedad que se aprovecha en la diálisis peritoneal, figura 127A1. Normalmente se encuentra una pequeña cantidad de líquido seroso en el espacio peritoneal, con un contenido de proteínas, principalmente albúmina, menor de 30 gramos por litro y menor de 300 leucocitos, por lo general células mononucleares, por microlitro. En las infecciones bacterianas, el reclutamiento de leucocitos hacia la cavidad peritoneal infectada consiste en una llegada precoz de leucocitos polimorfonucleares y una fase subsecuente prolongada de migración de células mononucleares. El fenotipo de los leucocitos infiltrados durante la evolución del proceso inflamatorio se encuentra regulado primordialmente por la síntesis de quimiosinas por las células residentes. Peritonitis bacteriana primaria, espontánea. La peritonitis puede ser primaria, sin un origen manifiesto de la contaminación, o secundaria. Son diferentes los microorganismos encontrados y las presentaciones clínicas de estos dos procesos. En el adulto, la peritonitis bacteriana primaria se relaciona con mayor frecuencia con cirrosis hepática, frecuentemente resultado de alcoholismo. Sin embargo, se ha descrito en adultos con enfermedad maligna metastásica, cirrosis posnecrótica, hepatitis crónica activa, hepatitis viral aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, lupus eritematoso diseminado y linfedema, así como en otros pacientes en los que no parece haber una enfermedad subyacente. Aunque la peritonitis bacteriana primaria siempre afecta a pacientes con ascitis, por lo general no es un acontecimiento frecuente y se observa desde el 10% de los pacientes cirróticos. No se ha establecido de modo concluyente la causa de la peritonitis bacteriana primaria, pero se supone que consiste en una diseminación hematógena de microorganismos que, junto con un hígado enfermo y una circulación portal alterada, provoca una alteración de la función de filtro normal de este órgano. Los microorganismos pueden multiplicarse en el líquido de ascitis, que es un buen medio de cultivo. En el líquido peritoneal se han encontrado las proteínas de la cascada del complemento, y sus valores son menores en cirróticos que en pacientes cuya ascitis se debe a otras causas. En individuos con hepatopatías avanzadas, las propiedades fagocitarias y de opsonización de los neutrófilos también están deterioradas. La cirrosis se asocia con alteraciones de la microbiota intestinal, lo que incluye incremento en la prevalencia de bacterias potencialmente patógenas como enterobacterias. A menudo hay proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado en etapas avanzadas de cirrosis hepática, lo que se ha relacionado con translocación bacteriana patológica y peritonitis bacteriana primaria. Los factores que favorecen estos cambios en la cirrosis pueden incluir deficiencias en las defensinas de las células de Paneth, disminución de la motilidad intestinal, disminución de las secreciones pancreatobiliares y enteropatía por hipertensión portal.
La presentación de peritonitis bacteriana primaria difiere de la que se observa en la peritonitis secundaria. La manifestación más común es la fiebre, que se observa hasta en 80% de los pacientes. Hay ascitis, pero casi siempre es anterior a la infección. El dolor abdominal y los síntomas de inicio agudo, así como las manifestaciones de irritación peritoneal en la exploración física pueden ser de utilidad diagnóstica, pero la ausencia de estos datos no descarta el diagnóstico, a menudo sutil. Los síntomas generales, como malestar, fatiga o encefalopatía, sin otra causa clara deben hacer sospechar peritonitis bacteriana primaria en pacientes susceptibles. Es vital obtener muestras de líquido peritoneal de cualquier paciente con cirrosis, ascitis y fiebre. La presencia mayor de 250 polimorfonucleares por microlitro establece el diagnóstico de peritonitis bacteriana primaria, de acuerdo con lo publicado por Kahn. Dicho criterio no se aplica a la peritonitis secundaria, véase más adelante. La microbiología de la peritonitis bacteriana primaria también es diferente. Mientras que más a menudo se encuentran bacilos entéricos gram-negativos, como Escherichia coli, en ocasiones hay microorganismos gram-positivos como estreptococos, enterococos o incluso neumococos. En un desarrollo importante, el uso amplio de quinolonas para la prevención de peritonitis bacteriana primaria en subgrupos de alto riesgo, las hospitalizaciones frecuentes y la exposición a antibióticos de amplio espectro han llevado a un cambio en la etiología de las infecciones en pacientes con cirrosis, con mayor frecuencia de bacterias gram-positivas y enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro amplio en años más recientes. Los factores de riesgo para infecciones multiresistentes incluyen infecciones de origen nosocomial, profilaxis de larga evolución con norfloxacina, infecciones recientes con bacterias multiresistentes y uso reciente de beta-lactámicos. En la peritonitis bacteriana primaria por lo general se aísla un solo microorganismo, menos a menudo se encuentran anaerobios en casos de peritonitis bacteriana primaria en comparación con la peritonitis secundaria, en la cual lo común son las infecciones por flora mixta, incluidos anaerobios. De hecho, si se sospecha peritonitis bacteriana primaria y se recuperan múltiples microorganismos, incluidos anaerobios, del líquido peritoneal, el diagnóstico debe reconsiderarse y descartar peritonitis secundaria. El diagnóstico de peritonitis bacteriana primaria no es sencillo y depende de descartar fuentes primarias de infección intraabdominal. La tomografía con medio de contraste es útil para identificar una fuente intraabdominal de infección. Quizás sea difícil recuperar microorganismos de los cultivos de líquido peritoneal, presumiblemente porque la carga de microorganismos es baja. Sin embargo, los resultados pueden mejorarse si se colocan 10 mililitros de líquido peritoneal directamente en la botella de hemocultivo. La bacteriemia suele acompañar a la peritonitis bacteriana primaria, razón por la cual deben realizarse hemocultivos simultáneos. Para mejorar los resultados, las muestras para cultivo deben obtenerse antes de la administración de antibióticos. Ningún estudio radiográfico específico es de utilidad para el diagnóstico de peritonitis bacteriana primaria. En las radiografías simples de abdomen es de esperarse encontrar ascitis. Deben realizarse radiografías de tórax y abdomen en pacientes con dolor abdominal para descartar la presencia de aire libre, lo que indica perforación, figura 127A2. Tratamiento. Peritonitis bacteriana primaria. El tratamiento para peritonitis bacteriana primaria se dirige a la bacteria aislada de la sangre o del líquido peritoneal. Las tinciones de Gram de líquido peritoneal a menudo dan resultados negativos en casos de peritonitis bacteriana primaria. Por tanto, hasta que se cuente con los resultados de los cultivos, el tratamiento debe tener actividad contra bacilos aerobios Gram negativos y cocos Gram positivos. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas intravenosa, proporcionan una cobertura inicial razonable en pacientes moderadamente enfermos. También son opciones los antibióticos de amplio espectro, como las combinaciones de penicilina inhibidores de la beta-lactamasa, por ejemplo, piperacilina tazobactam, 3.375 gramos cada 6 horas intravenosa para adultos con función renal normal, o ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas intravenosa. La administración empírica de antibióticos de amplio espectro dirigidos a bacterias gram-negativas resistentes, nosocomiales, por ejemplo, tratamiento con carbapenem, puede ser apropiada para peritonitis bacteriana primaria de origen nosocomial hasta que se disponga de los resultados del cultivo. La administración empírica con actividad contra anaerobios no suele ser necesaria,
Se ha demostrado un beneficio en la mortalidad de individuos al considerar la albúmina, 1.5 gramos por kilo en las 6 horas de detección y 1 gramo por kilo en el día 3, para pacientes con concentraciones séricas de creatinina mayor o igual a 1 miligramo por 100 mililitros, concentraciones de nitrógeno ureico sanguíneo igual o mayor de 30 miligramos por 100 mililitros o concentraciones de bilirrubina total igual o mayor de 4 miligramos por 100 mililitros, pero no para pacientes que no satisfacen estos criterios. Una vez que se ha identificado el microorganismo, el tratamiento debe dirigirse al patógeno específico. Los pacientes con peritonitis bacteriana primaria por lo general responden en 72 horas a la antibioticoterapia apropiada. El tratamiento con antibióticos puede administrarse por 5 días si ocurre mejoría rápida y los hemocultivos son negativos, pero podría ser necesario un ciclo de hasta 2 semanas para pacientes con bacteriemia y para aquellos con mejoría lenta. La persistencia de leucocitos en el líquido de ascitis después del tratamiento es indicación para la búsqueda de diagnósticos adicionales. Prevención. Prevención primaria. Varios estudios observacionales y metaanálisis han hecho surgir la preocupación de que el tratamiento con inhibidores de ácido gástrico incremente el riesgo de peritonitis bacteriana primaria. Ningún estudio prospectivo se ha dirigido a identificar si la interrupción de tales tratamientos puede evitar la peritonitis bacteriana primaria. Los beta-bloqueadores no selectivos pueden impedir la peritonitis bacteriana secundaria. La guía de la American Association for the Study of Liver Diseases de 2012 recomienda la profilaxis antibiótica crónica con el tratamiento descrito en la siguiente sección para pacientes con alto riesgo de peritonitis bacteriana primaria, es decir, aquellos con concentraciones de proteínas totales en el líquido de ascitis menores de 1.5 gramos por 100 mililitros junto con alteración de la función renal. Creatinina igual o mayor de 1.2 miligramos por 100 mililitros. Nitrógeno ureico sanguíneo igual o mayor de 25 miligramos por 100 mililitros o sodio sérico igual o menor de 130 miligramos por 100 mililitros o insuficiencia hepática. Calificación de Child-Pugh igual o mayor de 9 y concentraciones de bilirrubina igual o mayores de 3 miligramos por 100 mililitros. Se recomienda profilaxis antibiótica de 7 días para pacientes con cirrosis y hemorragia gastrointestinal. Prevención secundaria. La peritonitis bacteriana primaria tiene tasas muy elevadas de recurrencia, hasta 70% de los pacientes experimenta recidiva en un año. Se recomienda profilaxis con antibióticos para pacientes con antecedente de peritonitis bacteriana primaria, con el fin de reducir la tasa menos de 20% y mejorar la supervivencia a corto plazo. Los tratamientos profilácticos para adultos con funcionamiento renal normal incluyen fluoroquinolonas, ciprofloxacina a dosis de 500 miligramos cada semana, norfloxacina, 400 miligramos al día, o trimetoprim-sulfametoxazol, un comprimido de doble potencia al día. Sin embargo, se ha demostrado que una administración prolongada de antibióticos de amplio espectro en estas situaciones aumenta el riesgo de infecciones estafilocócicas graves. Peritonitis secundaria. La peritonitis secundaria se desarrolla cuando las bacterias contaminan el peritoneo a causa del escape desde una víscera abdominal. Los microorganismos aislados casi siempre forman una flora mixta en la que predominan los bacilos gram-negativos facultativos y los anaerobios, en particular cuando el origen está en el colon. Desde el comienzo de la infección, cuando la respuesta del hospedador se dirige a contener la infección, se encuentra un exudado rico en fibrina y polimorfonucleares. La mortalidad precoz en este contexto se atribuye a la infección por bacilos gram-negativos y a las potentes endotoxinas que circulan en el torrente sanguíneo. Capítulo 297. En la sangre a menudo se aíslan bacilos gram-negativos, en particular Escherichia coli, pero también es frecuente la bacteriemia por Bacteroides fragilis. La gravedad del dolor abdominal y de la evolución clínica depende del proceso causal subyacente. Las especies de microorganismos aislados en el peritoneo varían también con la fuente del proceso inicial y con la flora normalmente existente. La peritonitis secundaria puede deberse en primer lugar a una irritación química o a una contaminación bacteriana. Por ejemplo, mientras no exista cloridia, una úlcera gástrica perforada verterá al peritoneo un contenido gástrico de pH bajo que producirá irritación química. La flora normal del estómago es igual a la encontrada en la bucofaringe, pero su número es muy inferior. Por tanto, el número de bacterias vertidas en una úlcera gástrica o incluso duodenal perforada es insignificante, en comparación con el de un apéndice perforado. La flora normal del colon por debajo del ligamento de Treis contiene unos 10 a la potencia 11 microorganismos anaerobios por gramo de heces,
pero solo unos 10 a la potencia 8 aerobios por gramo, es decir, las especies anaerobias representan 99.9% de las bacterias. Capítulo 459. La extravasación del contenido del colon, pH de 7 a 8, no produce una peritonitis química relevante, pero sí una infección grave, debida a la importante carga bacteriana. Según el acontecimiento desencadenante, en la peritonitis secundaria pueden encontrarse al principio síntomas locales, por ejemplo, dolor epigástrico en una úlcera gástrica perforada. En la apendicitis, capítulo 324, los síntomas iniciales suelen ser vagos y consisten en molestias periumbilicales y náusea, seguidas al cabo de unas horas de dolor más circunscrito a la fosa ilíaca derecha. Las localizaciones anatómicas poco habituales del apéndice, incluida la retrocecal, pueden hacer más compleja esta presentación. Sin embargo, una vez que la infección se ha diseminado en la cavidad peritoneal, el dolor aumenta, en particular cuando la infección afecta al peritoneo parietal, que está ricamente inervado. Los pacientes permanecen por lo general inmóviles, a menudo con las rodillas flexionadas para impedir la distensión de las fibras que inervan la cavidad peritoneal. La tos y los estornudos, que aumentan la presión dentro de la cavidad peritoneal, van acompañados de un aumento brusco del dolor. Quizá haya dolor circunscrito en el órgano enfermo o infectado donde se ha originado la peritonitis secundaria. En general, la exploración abdominal de los pacientes con peritonitis secundaria muestra anomalías, incluida una intensa defensa voluntaria e involuntaria de la musculatura abdominal anterior. En forma tardía se observa hipersensibilidad, en especial de rebote. Además, quizá haya signos circunscritos en la región de asiento del proceso desencadenante, suele haber fiebre, con una intensa leucocitosis con desviación izquierda de la fórmula leucocitaria hacia las formas inmaduras de los granulocitos. Aunque es más fácil aislar los microorganismos del líquido peritoneal en la peritonitis secundaria que en la primaria, la punción abdominal rara vez es el procedimiento de elección en la peritonitis secundaria. Se exceptúan los casos originados por traumatismos, en los que puede requerirse descartar precozmente un hemoperitoneo. Se llevan a cabo estudios de urgencia, como tomografía abdominal, para encontrar el origen de la contaminación peritoneal cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Los enfermos inestables requieren intervención quirúrgica sin estudios de imágenes previos. Los resultados de cultivos de muestras de sitios de drenaje no son fiables para definir la causa de infecciones. Tratamiento. Peritonitis secundaria. El tratamiento de peritonitis secundaria incluye administración temprana de antibióticos, dirigidos en particular a bacilos gram-negativos aerobios y a anaerobios, véase más adelante. El régimen más apropiado depende de la flora anticipada y del grado de enfermedad. Las infecciones adquiridas en la comunidad asociadas con enfermedad leve a moderada pueden tratarse con muchos fármacos que cubren estos microorganismos, entre ellos combinaciones de penicilina de amplio espectro inhibidor de la beta-lactamasa, por ejemplo, ticarcilina clavulanato, 3.1 gramos cada 4 a 6 horas intravenosa, o piperacilina tazobactam, 3.375 gramos cada 6 horas intravenosa, o una combinación de una fluoroquinolona, por ejemplo, levofloxacina, 750 miligramos cada 24 horas intravenosa, o una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas intravenosa, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas intravenosa. Los pacientes en unidades de cuidado intensivo y aquellos con infecciones asociadas con el cuidado de la salud deben recibir antibióticos dirigidos a microorganismos gram-negativos más resistentes, como Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, imipenem, 500 miligramos cada 6 horas intravenosa, meropenem, 1 gramo cada 8 horas intravenosa, piperacilina tazobactam en dosis más altas, 4.5 gramos intravenosa cada 6 horas, o combinaciones de fármacos, como la cefepima, 2 gramos intravenosa cada 8 horas, o ceftazidima, 2 gramos intravenosa cada 8 horas, más metronidazol. Hay controversias respecto al papel de los enterococos y de las especies de cándida en infecciones mixtas. Sin embargo, dado que los regímenes basados en cefalosporina carecen de actividad contra enterococos, puede añadirse ampicilina o vancomicina a estos regímenes para cobertura de enterococos en pacientes muy graves en tanto se dispone de los resultados de los cultivos. Para pacientes que se sabe que están colonizados con enterococos resistentes a ampicilina, resistentes a vancomicina, debe incluirse un fármaco con actividad contra enterococos resistentes a vancomicina, como linezolid o daptomicina.
La cobertura antimicótica está justificada si hay crecimiento de especies de Cándida a partir de un sitio estéril. Los pacientes que se sabe que están colonizados con microorganismos gram-negativos altamente resistentes pueden requerir tratamiento con un fármaco más nuevo, como ceftazidima avibactam o ceftolozano tazobactam. La peritonitis secundaria por lo general requiere cirugía para corregir el proceso desencadenante de antibióticos para tratar la bacteriemia inicial, con el fin de disminuir la incidencia de formación de abscesos y heridas y evitar la diseminación de la infección a sitios distantes. Aunque rara vez está indicada la cirugía en adultos con peritonitis bacteriana primaria, podría salvar la vida en casos de peritonitis secundaria. La proteína C activada humana recombinante se consideró en algún momento para el tratamiento de la septicemia grave por causas que incluían la peritonitis secundaria, pero se retiró del mercado en 2011 después de haberse determinado que el fármaco se asociaba con incremento en el riesgo de hemorragia y que faltaba evidencia de sus efectos beneficiosos. Así, la proteína C activada no debe utilizarse para septicemia por choque séptico fuera de estudios clínicos con asignación al azar. La peritonitis puede ser una complicación de las cirugías abdominales. Estas infecciones se acompañan de dolor local o síntomas generales como fiebre, malestar, anorexia y toxicidad. Al igual que una infección hospitalaria, la peritonitis posoperatoria puede ser por microorganismos como estafilococos, componentes de la microflora gram-negativa existente en el hospital y los microorganismos que producen peritonitis bacteriana primaria y peritonitis secundaria, como se describió antes. Peritonitis de los pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria continua. Existe un tercer tipo de peritonitis que afecta a los pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria continua. A diferencia de las peritonitis primaria y secundaria, causadas por bacterias endógenas, en la peritonitis de los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua suelen participar los microorganismos de la piel. La patogenia de la infección es similar a la de las infecciones vinculadas a dispositivos intravasculares, en las que los microorganismos cutáneos emigran a lo largo del catéter, que actúa al mismo tiempo como puerta de entrada y cuerpo extraño. En la peritonitis de la diálisis peritoneal ambulatoria continua en ocasiones hay infección del lugar de salida o del túnel. Como sucede con la peritonitis primaria, la peritonitis de la diálisis peritoneal ambulatoria continua suele deberse a un solo microorganismo. De hecho, la causa más frecuente de interrupción de una diálisis peritoneal ambulatoria continua es la peritonitis. La mejoría en el diseño de los equipos, sobre todo en la conexión ENI, ha permitido reducir la incidencia de peritonitis desde un caso cada 9 meses hasta uno cada 24 meses. La presentación clínica respecto a la frecuencia del dolor difuso y de los signos peritoneales de la peritonitis de la diálisis peritoneal ambulatoria continua es similar a la de la peritonitis secundaria. El líquido dializado suele ser turbio y contiene más de 100 leucocitos por microlitro, de los cuales más de 50% son neutrófilos. Sin embargo, el número de células depende en parte del tiempo de permanencia. Con base en las guías de la International Society for Peritoneal Dialysis 2016, para pacientes sometidos a diálisis peritoneal automatizada que se presentan durante los tratamientos nocturnos y para quienes el tiempo de permanencia es mucho más corto en comparación con la diálisis peritoneal ambulatoria continua, los médicos deben utilizar el porcentaje de polimorfonucleares más que el número absoluto de leucocitos para diagnosticar peritonitis. Como el peritoneo normal tiene muy pocos polimorfonucleares, una proporción mayor de 50% es evidencia fuerte de peritonitis incluso si el recuento de leucocitos absolutos no alcanza 100 leucocitos por microlitro. Mientras tanto, los pacientes sometidos a diálisis peritoneal automatizada sin intercambio de día y con dolor abdominal podrían no tener líquido para extraer, en cuyo caso debe administrarse 1 litro de solución de diálisis y permitir un tiempo de permanencia mínimo de 1 a 2 horas, después drenarlo y examinarlo en busca de turbidez, así como envío para recuento celular diferencial y cultivo. El recuento diferencial, en el caso de tiempo de permanencia corto, puede ser de mayor utilidad que el recuento absoluto de leucocitos. En casos dudosos o en pacientes con síntomas sistémicos o abdominales en quienes el líquido peritoneal tiene aspecto claro, se realiza un segundo intercambio con tiempo de permanencia de al menos 2 horas. El inicio del tratamiento depende del juicio clínico. Los microorganismos más comunes son especies del género Staphylococcus, que contribuyen en cerca de 45% de los casos de una serie. Históricamente, las especies de estafilococos negativos a coagulasa se identificaban con más frecuencia en estas infecciones,
pero en tiempos más recientes estas cepas han tenido una frecuencia cada vez menor. Staphylococcus aureus es la causa más común en pacientes que son portadores nasales del microorganismo que en quienes no lo son, y este microorganismo es el patógeno más habitual en infecciones evidentes en sitios de salida. También se encuentran bacilos gramnegativos y hongos como especies de cándida. Se han encontrado además enterococos resistentes a la vancomicina y Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. El dato de más de un microorganismo en el cultivo de líquido de diálisis debe llevar a buscar una causa de peritonitis secundaria. Como sucede con la peritonitis bacteriana primaria, el cultivo de líquido de diálisis en los frascos de hemocultivo mejora los resultados. Para facilitar el diagnóstico, deben concentrarse varios cientos de mililitros de líquido de diálisis recogido por medio de centrifugación antes del cultivo. Tratamiento: peritonitis por diálisis peritoneal ambulatoria continua. El tratamiento empírico de la diálisis peritoneal ambulatoria continua debe dirigirse contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y bacilos gram negativos hasta que se disponga de los resultados de los cultivos. En las guías se sugiere que deben seleccionarse fármacos con base en la experiencia local con microorganismos resistentes. En algunos centros, una cefalosporina de primera generación como la cefazolina, para bacterias gram positivas, y una fluoroquinolona o una cefalosporina de tercera generación como la ceftazidima, para bacterias gram negativas, son razonables. En zonas con tasas elevadas de infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina se utilizará vancomicina en vez de cefazolina y puede requerirse ampliar la actividad contra gram negativos, por ejemplo, con aminoglucósidos, ceftazidima, cefepima o carbapenem. La antibioticoterapia de amplio espectro que incluye vancomicina debe considerarse en particular para pacientes con sepsis o infecciones en el sitio de salida del catéter. La vancomicina también puede utilizarse en tratamiento si el paciente tiene antecedente de colonización o infección con Staphylococcus aureus resistente a meticilina o tiene antecedente de alergia grave a las penicilinas y cefalosporinas. Se administran dosis de carga por vía intraperitoneal. Las dosis dependen del método de diálisis y de la función renal del paciente. Los antibióticos pueden administrarse de manera continua, con cada intercambio, o de manera intermitente, por ejemplo, una vez al día permitiendo que la dosis permanezca en la cavidad peritoneal por al menos 6 horas. Si el paciente tiene enfermedad grave, deben añadirse antibióticos intravenosos en dosis apropiadas para la insuficiencia renal del paciente. La respuesta clínica al tratamiento empírico debe ser rápida. Si el paciente no responde después de 48 a 96 horas, deben obtenerse nuevas muestras para recuento celular y cultivos y debe considerarse el retiro del catéter. Para pacientes que carecen de infecciones en el sitio de salida o en el túnel, la duración típica de la antibioticoterapia es de 14 días. Para pacientes con infecciones en el túnel o en el sitio de salida del catéter, debe considerarse el retiro del catéter y podría ser apropiada una duración más prolongada de la antibioticoterapia, hasta 21 días. En infecciones micóticas, el catéter debe retirarse de inmediato. Peritonitis tuberculosa. Véase el capítulo 173. Abscesos intraabdominales. Abscesos intraperitoneales. Cuando una peritonitis no tratada no provoca una infección manifiesta por gram negativos o cuando, ocurrida esta, no sobreviene la muerte, es frecuente que se formen abscesos. En los modelos experimentales se han implantado por vía intraperitoneal mezclas de microorganismos aerobios y anaerobios para provocar la formación de abscesos. Sin un tratamiento dirigido contra los anaerobios, los animales estudiados presentaron abscesos intraabdominales. Al igual que con los pacientes, estos abscesos experimentales pueden diseminarse en la cavidad peritoneal, localizarse en el epiplón o el mesenterio, o formarse incluso en la superficie de una víscera, como el hígado. Patogenia e inmunidad. A menudo hay desacuerdo acerca de si un absceso representa un proceso patológico o una respuesta del hospedador. En cierto sentido, consiste en ambas cosas, aunque un absceso es una infección en la que los microorganismos viables y los polimorfonucleares se encuentran contenidos en el interior de una cápsula fibrosa. También es un proceso en el que el hospedador encierra a los microbios en el interior de un espacio limitado, con lo que impide una diseminación mayor de la infección. En todo caso, los abscesos producen síntomas importantes y quienes los sufren suelen verse muy enfermos. Los estudios experimentales han ayudado a establecer las células del hospedador que intervienen en la formación del absceso y los factores de virulencia bacteriana causales, sobre todo los de Bacteroides fragilis.
Este microorganismo, aunque solo representa 0.5% de la flora normal del colon, es el anaerobio que se aísla con mayor frecuencia en las infecciones intraabdominales y en los hemocultivos. Por tanto, desde un punto de vista clínico, Bacteroides fragilis parece poseer una virulencia especial. Además, este microorganismo produce abscesos en modelos de infección intraabdominal en animales, en tanto que otras especies de bacteroides deben actuar de manera sinérgica con otros microorganismos facultativos para provocar la formación de abscesos. De los diversos factores de virulencia identificados en Bacteroides fragilis, uno es esencial: el complejo de polisacáridos capsulares existente en la superficie de la bacteria. El complejo de polisacáridos capsulares consta de al menos 8 distintos polisacáridos de superficie. El análisis estructural de los polisacáridos del complejo de polisacáridos capsulares ha demostrado una disposición poco habitual de azúcares de carga opuesta. Los polisacáridos con estas características anfotéricas, como el polisacárido A, despiertan una respuesta en la cavidad peritoneal del hospedador que localiza las bacterias en abscesos. Se ha comprobado que Bacteroides fragilis y el polisacárido A se adhieren a las células mesoteliales primarias in vitro. Esta adherencia, a su vez, estimula la producción del factor de necrosis tumoral alfa y de la molécula de adhesión intercelular 1 por los macrófagos peritoneales. Aunque es característico que los abscesos contengan polimorfonucleares, el proceso de inducción del absceso depende de la estimulación de los linfocitos T por estos polisacáridos bipolares peculiares, anfotéricas. Los linfocitos CD4 positivo estimulados secretan citocinas y quimiosinas leucoatrayentes. Las vías alternativas del complemento y el fibrinógeno participan, del mismo modo, en la formación de abscesos. Aunque los anticuerpos frente al complejo de polisacáridos capsulares estimulan la eliminación de Bacteroides fragilis del torrente sanguíneo, los linfocitos CD4 positivos son cruciales para la inmunidad frente a los abscesos. Cuando se administra por vía subcutánea, el polisacárido A de Bacteroides fragilis actúa como inmunomodulador y estimula los linfocitos reguladores TCD4 positivo a través de un mecanismo dependiente de la interleucina 2 para producir interleucina 10. La interleucina 10 regula a la baja la reacción inflamatoria, de manera que evita la formación de abscesos. Presentación clínica. De todos los abscesos intraabdominales, cerca de 74% son intraperitoneales o retroperitoneales y no viscerales. La mayor parte de los abscesos intraperitoneales se debe al derrame del contenido fecal desde un sitio colónico, como un apéndice inflamado. También pueden originarse a consecuencia de otros diversos procesos, suelen tardar semanas en formarse desde el momento en que se presenta la peritonitis y pueden hallarse en diversas localizaciones, desde el epiplón hasta el mesenterio, desde la pelvis al músculo psoas y desde el espacio subfrénico hasta una víscera como el hígado, en el que pueden desarrollarse sobre la superficie o en su interior. Tradicionalmente, los abscesos periapendiculares y diverticulares son frecuentes. Los abscesos diverticulares son los que tienen menor probabilidad de romperse. Las infecciones del aparato genital femenino y la pancreatitis son algunos procesos causales frecuentes. Cuando los abscesos se originan en el aparato genital femenino, ya sea por infección primaria, por ejemplo, absceso tubulárico, o por una infección extensa de la cavidad pélvica o el peritoneo, Bacteroides fragilis es el microorganismo que predomina entre los microorganismos aislados, a pesar de que no abunda en la flora vaginal normal. Se encuentra con menos frecuencia, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria pélvica y en la endometritis sin abscesos. En la pancreatitis con escape de enzimas pancreáticas lesivas, la inflamación es intensa. Por tanto, algunos síntomas como la fiebre, la leucocitosis e incluso el dolor abdominal no permiten distinguir la pancreatitis de ciertas complicaciones como el pseudoquiste pancreático, el absceso pancreático, capítulo 341, o las acumulaciones intraabdominales de pus. Especialmente en los casos de pancreatitis necrosante, en los que la incidencia de infección pancreática local puede alcanzar 30%. La aspiración con aguja bajo guía de tomografía se realiza para tomar una muestra de líquido para cultivo. Muchos centros prescriben antibióticos para evitar la infección de los pacientes con pancreatitis necrosante. El imipenem es el fármaco utilizado con mayor frecuencia con este fin, ya que alcanza concentraciones císticas elevadas en el páncreas, aunque no es el único. Estudios clínicos con asignación al azar y grupo testigo realizados en fechas recientes
no han demostrado beneficios de esta práctica y algunas guías ya no recomiendan los antibióticos profilácticos para pacientes con pancreatitis aguda. Si la aspiración con aguja contiene líquido infectado en el caso de pancreatitis necrosante aguda, el tratamiento con antibióticos es apropiado en combinación con el drenaje quirúrgico o percutáneo del material infectado. Es poco probable que los pseudoquistes infectados que se desarrollan en un momento remoto a la pancreatitis aguda contengan cantidades considerables de tejido necrótico y podrían tratarse con drenaje quirúrgico o a través de un catéter percutáneo, junto con el tratamiento antibiótico apropiado. Diagnóstico. En la actualidad, el diagnóstico de los abscesos intraabdominales es más sencillo gracias al desarrollo de técnicas de exploración. De ellas, la más útil es tal vez la tomografía abdominal, aunque la ecografía resulte especialmente valiosa para explorar el hipocondrio derecho, los riñones y la pelvis. Los leucocitos marcados con indio y galio permiten localizar los abscesos y pueden resultar útiles para descubrir una acumulación. Como el galio es captado en el intestino, los leucocitos marcados con indio brindan un mejor rendimiento cuando se intenta descubrir abscesos próximos al intestino. Sin embargo, ni el escaneo de leucocitos ni los estudios con galio sirven para establecer el diagnóstico definitivo. Ambas técnicas deben ir seguidas de otras exploraciones más específicas, como la tomografía, cuando se descubre una zona posiblemente anormal. Los abscesos alojados en divertículos o en su contigüidad son especialmente difíciles de diagnosticar con técnicas de exploración. Aunque no debe inyectarse bario cuando se sospeche una perforación libre, en algunas ocasiones, un enema opaco permite detectar un absceso diverticular no diagnosticado con las otras técnicas. Después de una primera exploración negativa, algunas veces una segunda descubre el absceso. Aunque la laparotomía exploradora se ha empleado con menor frecuencia desde el advenimiento de la tomografía, puede efectuarse en ocasiones si se sospecha con firmeza la presencia de un absceso con bases clínicas. Tratamiento. Absceso intraperitoneal. En la figura 127A3 se expone un algoritmo por medio de drenaje percutáneo para el tratamiento de los pacientes con abscesos intraabdominales, incluidos los intraperitoneales. El tratamiento de las infecciones intraabdominales incluye tratar el foco de infección inicial, seguido de la administración de antibióticos de amplio espectro activos contra la infección asociada y en aplicar una técnica de drenaje si ya se han formado claramente uno o más abscesos. El tratamiento antibiótico de los abscesos intraabdominales es, en general, tan solo una medida coadyuvante del drenaje o de la corrección quirúrgica de la lesión o el proceso subyacente. Los resultados de cultivos de muestras de sitios de drenaje no son fiables para definir la causa de infecciones. A diferencia de los abscesos intraabdominales desencadenados por la mayor parte de las infecciones, en los que suele ser inevitable algún tipo de drenaje, los abscesos vinculados a diverticulitis suelen quedar separados localmente después de la rotura del divertículo, por lo que no es necesario drenarlos de manera habitual. Algunos antibióticos presentan una actividad excelente contra los bacilos aerobios gram-negativos. Como la mortalidad por septicemia intraabdominal tiene relación con la bacteriemia por gram-negativos, el tratamiento empírico de la infección intraabdominal siempre debe abarcar de manera suficiente a los microorganismos gram-negativos aerobios, facultativos y anaerobios. Aun cuando estos últimos no se logren cultivar a partir de las muestras clínicas, debe seguirse con la antibioticoterapia. El tratamiento empírico con antibióticos debe ser el mismo que el que se ha descrito previamente para la peritonitis secundaria. Casi todos los fracasos del tratamiento clínico se deben a falla para drenar el absceso y, así, lograr control de la fuente. La duración apropiada de la antibioticoterapia para abscesos abdominales depende de si la fuente presuntiva de infección intraabdominal se ha controlado. Con control adecuado de la fuente, la antibioticoterapia puede limitarse a 4 o 5 días. Abscesos viscerales. Abscesos hepáticos. El hígado es el órgano que con mayor frecuencia desarrolla abscesos. En un estudio de 540 abscesos intraabdominales, 26% eran viscerales. Los abscesos del hígado constituyeron 13% del total, o 48% de todos los abscesos viscerales. Los abscesos hepáticos pueden ser únicos o múltiples, se deben a diseminación hematógena de las bacterias o se forman por extensión local a partir de una infección vecina situada en la cavidad peritoneal. Con anterioridad, la apendicitis acompañada de perforación con la diseminación consecutiva de la infección era la causa más frecuente de los abscesos hepáticos. Hoy en día lo son los procesos asociados de las vías biliares.
La pileflebitis, trombosis supurativa de la vena porta, procedente en general de una infección de la pelvis, aunque en ocasiones derivada de una infección de cualquier otra parte de la cavidad peritoneal, supone otra fuente habitual de la siembra bacteriana en el hígado. La fiebre es el signo inicial más frecuente del absceso hepático. Algunos pacientes, sobre todo los que tienen una colecistopatía activa, muestran signos y síntomas circunscritos en el hipocondrio derecho, como dolor, defensa, hipersensibilidad en punta de alfiler e incluso hipersensibilidad de rebote. También pueden presentarse síntomas inespecíficos, como escalofríos, anorexia, pérdida de peso, náusea y vómito. Sin embargo, solo 50% de los pacientes con abscesos hepáticos tiene hepatomegalia, hipersensibilidad en el hipocondrio derecho o ictericia. Por tanto, 50% de los enfermos no tiene signos ni síntomas que dirijan la atención hacia el hígado. La fiebre de origen desconocido puede ser la única manifestación inicial de un absceso hepático, especialmente entre los ancianos. Las técnicas de exploración diagnóstica del abdomen, en particular las que estudian el hipocondrio derecho, deben formar parte de cualquier estudio complementario de la fiebre de origen desconocido. El único dato complementario fidedigno es la elevación de la concentración sérica de la fosfatasa alcalina, que se observa en 70% de los pacientes con abscesos hepáticos. Las demás pruebas de función hepática pueden dar resultados normales, pero 50% de los pacientes tiene una bilirrubina sérica alta, mientras que 48% tiene concentraciones altas de aspartato aminotransferasa. Otros datos de laboratorio son leucocitosis en 77% de los pacientes, anemia, por lo común normocítica y normocrómica, en 50% e hipoalbuminemia en 33%. Se encuentra simultáneamente bacteriemia en la tercera parte de los pacientes. Algunas veces se sospecha un absceso hepático por la radiografía de tórax, en especial cuando se observa una elevación reciente del hemidiafragma derecho. Otros datos sugestivos son el infiltrado basal derecho y el derrame pleural derecho. Las técnicas de imagen constituyen los métodos más fidedignos para diagnosticar los abscesos hepáticos. Estas exploraciones son la ecografía, la tomografía, figuras 127-4, las gammagrafías con leucocitos marcados con indio o con galio, e incluso la resonancia magnética. Suele ser necesario recurrir a más de uno de estos estudios. Los microorganismos que se aíslan de los abscesos hepáticos varían con su origen. Si la infección hepática proviene de las vías biliares, suelen hallarse bacilos aerobios intestinales gram-negativos y enterococos. Se ha descrito bien el absceso hepático por Klebsiella pneumoniae en el sudeste asiático desde hace más de 20 años y se ha vuelto un síndrome emergente en Norteamérica y en otras partes del mundo. Esta infección extrahospitalaria se ha relacionado con un fenotipo de Klebsiella pneumoniae virulento, hipermucoviscoso y con un genotipo específico. El síndrome típico incluye absceso hepático, bacteriemia e infección metastásica. El tratamiento con ampicilina, amoxicilina iniciado en los 30 días previos se ha relacionado con incremento en el riesgo para este síndrome, tal vez por selección de la cepa causal. Salvo en el caso de que se haya practicado una cirugía previa, los abscesos procedentes de infecciones de las vías biliares no suelen deberse a anaerobios. En cambio, en los abscesos hepáticos que se originan en la pelvis o en otras partes de la cavidad peritoneal, es frecuente la flora mixta constituida por especies tanto aerobias como anaerobias. La que se aísla con mayor frecuencia es Bacteroides fragilis. Al producirse la diseminación hematógena de la infección, suele aislarse solo un microorganismo. Este puede ser Staphylococcus aureus o una especie de estreptococo como uno del grupo Streptococcus milleri. Los abscesos hepáticos pueden originarse también por especies de Cándida. Estos abscesos suelen seguir a la fungemia en los pacientes que reciben quimioterapia contra el cáncer y a menudo se manifiestan cuando vuelven los neutrófilos después de un periodo de neutropenia. Los abscesos hepáticos amebianos no son raros. Capítulo 218. Las pruebas serológicas amebianas dan resultados positivos en más de 95% de los casos. Además, en años recientes se han utilizado las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Resultados negativos de estos estudios ayudan a descartar el diagnóstico. Tratamiento. Absceso hepático. Figura 127-3. El drenaje es la base del tratamiento para los abscesos intraabdominales, incluidos los abscesos hepáticos. El tratamiento puede ser percutáneo, con catéter en cola de cochino colocado en el sitio del absceso o tal vez con un dispositivo que realice lavados intermitentes para fragmentar y evacuar los contenidos semisólidos de un absceso hepático, o por medios quirúrgicos.
Sin embargo, hay un interés creciente en el tratamiento médico del absceso hepático piógeno aislado. Los fármacos utilizados para el tratamiento empírico incluyen los mismos utilizados para la infección intraabdominal y la peritonitis bacteriana secundaria. Por lo general, los hemocultivos y los aspirados diagnósticos del contenido del absceso deben obtenerse antes del inicio del tratamiento empírico, con ajustes en la selección de antibióticos cuando se cuente con resultados de la tinción de Gram y de los cultivos. Los casos tratados sin drenaje definitivo por lo general requieren tratamientos prolongados de antibioticoterapia. Cuando se compara el drenaje percutáneo con el drenaje quirúrgico abierto, la estancia hospitalaria en promedio para el primer método requiere casi el doble en comparación con el último, aunque en ambos casos se requiere que se resuelva la fiebre y la tasa de mortalidad es similar para ambos procedimientos. La tasa de mortalidad fue significativa pese al tratamiento, con un promedio de 15%. Varios factores predicen la falla del drenaje percutáneo y por tanto pueden favorecer la intervención quirúrgica primaria. Tales factores incluyen la presencia de múltiples abscesos mensurables, contenido viscoso del absceso que tiende a obstruir el catéter, enfermedades asociadas, por ejemplo, enfermedades de las vías biliares, que requieren cirugía, la presencia de levaduras, comunicación con una vía biliar obstruida sin tratamiento, o la falta de respuesta clínica al drenaje percutáneo en 4 a 7 días. El tratamiento de los abscesos hepáticos candidósicos a menudo requiere la administración inicial de anfotericina B liposómica, 3 a 5 miligramos por kilo intravenosa a diario, o una equinocandina, con tratamiento subsiguiente a base de fluconazol, capítulo 211. En algunos casos se puede utilizar el tratamiento con fluconazol solo, 6 miligramos por kilo por día, por ejemplo, en pacientes clínicamente estables cuya cepa infectante es susceptible a este fármaco. Abscesos esplénicos. Son mucho más raros que los hepáticos, su incidencia varía entre 0.14 y 0.7% en varios estudios de necropsia. El cuadro clínico y los microorganismos aislados suelen ser distintos respecto a los de los abscesos hepáticos. El grado de sospecha clínica debe ser alto, ya que en ausencia de tratamiento suele ser mortal. Incluso en la serie publicada más recientemente, 37% de los casos fueron diagnosticados solo en la necropsia. Aunque los abscesos esplénicos en ocasiones pueden formarse por extensión de una infección por contigüidad o por un traumatismo directo sobre el vaso, es más común que surjan por diseminación hematógena de la infección asociada. De esta, la más frecuente es la endocarditis bacteriana, capítulo 123. También se observan abscesos esplénicos en los pacientes sometidos a tratamiento inmunodepresor intenso, especialmente los que tienen una neoplasia que afecta al vaso, y en personas con hemoglobinopatías u otros procesos hematológicos, sobre todo anemia drepanocítica. Aunque cerca 50% de los pacientes con abscesos esplénicos tiene dolor abdominal, este se localiza en el hipocondrio izquierdo solo en 50% de ellos. Un 50% de los enfermos presenta esplenomegalia. En general, hay fiebre y leucocitosis asociadas. En una serie reciente, la fiebre duró un promedio de 20 días antes de que se llegara a establecer el diagnóstico. Los datos en el lado izquierdo del tórax pueden consistir en cambios auscultatorios, los radiográficos, en un infiltrado o un derrame pleural izquierdo. La técnica diagnóstica más útil suele ser la tomografía abdominal. La ecografía puede proporcionar el diagnóstico, pero es menos sensible. También ayudan las gammagrafías hepatoesplénicas o con galio. Los microorganismos aislados con mayor frecuencia en los abscesos esplénicos son las especies de Streptococcus, seguidos de Staphylococcus aureus. Posiblemente estas prevalencias reflejen la causa de la endocarditis bacteriana asociada. Se ha descrito una frecuencia creciente de aislamientos de microorganismos aerobios gram-negativos en los abscesos esplénicos. Estos microorganismos a menudo proceden de focos infecciosos situados en las vías urinarias, vinculados a bacteriemia o de otro punto de la cavidad abdominal. Las especies de Salmonella son bastante frecuentes, especialmente en los pacientes con hemoglobinopatía drepanocítica. En las series más numerosas publicadas, las especies de anaerobios solo son la causa de 5% de los casos. Pero la descripción de varios abscesos estériles sugiere que tal vez no se emplearon las técnicas ideales para el aislamiento de anaerobios. Tratamiento. Abscesos esplénicos. Debido a las cifras de mortalidad elevadas de los abscesos esplénicos, la esplenectomía con antibióticos auxiliares tradicionalmente se ha considerado un tratamiento habitual y sigue siendo el mejor enfoque en caso de abscesos complejos multiloculares o abscesos múltiples.
Sin embargo, el drenaje percutáneo ha funcionado bien en pequeños abscesos individuales, menores de 3 centímetros, en algunos estudios y también es de utilidad en pacientes con riesgo quirúrgico elevado. A los sujetos que se someten a esplenectomía se les debe vacunar contra microorganismos encapsulados, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. El factor más importante en el tratamiento satisfactorio de los abscesos esplénicos es el diagnóstico oportuno. Abscesos renales y perirrenales. No son frecuentes. En la serie de Altemeyer de 540 abscesos intraabdominales, los primeros solo representaron cerca de 0.02% de las hospitalizaciones y los segundos, cerca 0.2%. Antes de la introducción de los antibióticos, casi todos estos abscesos eran de origen hematógeno, por lo general una complicación de una bacteriemia prolongada, y Staphylococcus aureus representaba el microorganismo aislado con mayor frecuencia. Por el contrario, ahora, más de 75% de los abscesos renales y perirrenales se forman a partir de una infección inicial de las vías urinarias. La infección asciende desde la vejiga hasta el riñón, lo que produce pielonefritis antes que un absceso. Las bacterias pueden invadir directamente el parénquima renal, desde la médula hasta la corteza. Los conductos vasculares intrarrenales también pueden favorecer el desplazamiento de los microorganismos. Las zonas con abscesos que se forman dentro del parénquima pueden romperse en el espacio perirrenal. Los riñones y las glándulas suprarrenales están rodeados por una capa de grasa perirrenal que, a su vez, está rodeada por la fascia de Gerota, la cual se extiende hacia arriba hasta el diafragma y hacia abajo hasta la grasa pélvica. Cuando los abscesos se propagan por el espacio perirrenal, pueden fistulizarse a través de la fascia de Gerota y penetrar en el psoas o en los músculos transversos, para alcanzar por delante la cavidad abdominal, por arriba el espacio subdiafragmático o por debajo la pelvis. De los diversos factores de riesgo que se han vinculado a la formación de los abscesos perirrenales, el más importante es la existencia de una nefrolitiasis simultánea con obstrucción del flujo urinario. Entre 20 y 60% de los pacientes con abscesos perirrenales tiene cálculos renales. Otros factores de riesgo conocidos son las anomalías anatómicas de las vías urinarias, el antecedente de traumatismo o de intervención urológica y la diabetes mellitus. Los microorganismos que se hallan con mayor frecuencia en los abscesos renales y perirrenales son Escherichia coli, especies de Proteus y de Klebsiella. Escherichia coli, la especie aerobia que más veces se aísla en la flora del colon, parece tener propiedades singularmente virulentas para las vías urinarias, entre ellas los factores que favorecen la adherencia a las células uroepiteliales. La ureasa de las especies de Proteus desdobla la urea y forma así un medio más alcalino y más favorable para la proliferación bacteriana. Suelen encontrarse especies de Proteus vinculadas a los grandes cálculos de estrubita formados por la precipitación de sulfato de amonio y magnesio en un medio alcalino. Tales cálculos sirven de nido para la infección recidivante de las vías urinarias. Aunque en los abscesos renales y perirrenales suele aislarse una sola especie bacteriana, también pueden encontrarse muchas especies juntas. Si el urocultivo no está contaminado por la flora periuretral y se identifica más de un microorganismo, hay que incluir dentro del diagnóstico diferencial la posibilidad de un absceso renal o perirrenal. Los urocultivos también pueden detectar una flora polimicrobiana en casos de divertículos vesicales. Las especies de Cándida son también microorganismos que deben considerarse como la causa de los abscesos renales. Este hongo o su género puede invadir el riñón por vía hematógena o ascendiendo desde la vejiga. La obstrucción ureteral por grandes bolas del hongo es característica de esta última vía de infección. Las manifestaciones de los abscesos renales y perirrenales son inespecíficas. Suele haber dolor abdominal y en el flanco, por lo menos 50% de los pacientes están febriles. El dolor puede irradiarse a la ingle o a la pierna, especialmente cuando la infección se extiende. Es frecuente que el diagnóstico de absceso perirrenal, como sucede con el del absceso esplénico, se establezca con retraso y la mortalidad de algunas series es considerable, aunque menor que antes. Se debe sospechar seriamente la presencia de abscesos renales o perirrenales en quienes presentan signos y síntomas de pielonefritis y en los que la fiebre persiste al cabo de 4 a 5 días de tratamiento. Por otra parte, cuando los urocultivos muestran una flora polimicrobiana, cuando se sabe que el paciente tiene litiasis renal y cuando la fiebre y la piuria coinciden con un urocultivo estéril, debe tenerse en cuenta el diagnóstico de absceso renal o perirrenal. La ecografía del riñón y la tomografía abdominal son las técnicas diagnósticas más útiles.
Si se diagnostica un absceso renal o perirrenal, deberá excluirse la nefrolitiasis, especialmente si un pH urinario alto sugiere la presencia de microorganismos que desdoblan la urea. Tratamiento: abscesos perirrenales y renales. Al igual que el de otros abscesos intraabdominales, el tratamiento consiste en drenar el pus y la antibiótico-terapia dirigida contra los microorganismos aislados. En el absceso perirrenal, el drenaje percutáneo suele dar buenos resultados. Abscesos del psoas. El músculo psoas es otro sitio en el que se producen abscesos, los que pueden originarse de manera hematógena, por contigüidad al extenderse un proceso infeccioso intraabdominal o pélvico o al hacerlo por este mismo mecanismo desde elementos óseos cercanos, por ejemplo, cuerpos vertebrales. Es frecuente en los abscesos del psoas la osteomielitis concurrente por extensión desde el hueso hacia el músculo o desde este hacia el hueso. Cuando era frecuente la enfermedad de Pott, una causa frecuente de absceso del psoas era Mycobacterium tuberculosis. En la actualidad, en Estados Unidos suelen aislarse de los abscesos del psoas Staphylococcus aureus o una mezcla de microorganismos intestinales, entre ellos bacilos aerobios y anaerobios gram-negativos. Staphylococcus aureus es el microorganismo más probable de aislar cuando un absceso del psoas se origina por diseminación hematógena o en un foco de osteomielitis. La causa más probable es flora intestinal mixta cuando el absceso tiene un origen intraabdominal o pélvico. Los pacientes con abscesos del psoas suelen tener fiebre, dolor abdominal o dorsal bajo o irradiado hacia la cadera o la rodilla. La tomografía es la técnica diagnóstica de mayor utilidad. Tratamiento: abscesos del psoas. Consiste en drenaje quirúrgico y administración de antibióticos dirigidos contra el microorganismo o microorganismos causales. Abscesos pancreáticos. Véase el capítulo 341.